Siguiendo el orden para el estudio de las parábolas, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús está dando algunas explicaciones respecto de cómo han de ser las cosas en el reino. En cuanto a la siguiente parábola, se nos hace necesario estudiar los tres relatos en los evangelios sinópticos, debido a que aparecen en cada uno ciertos detalles que nos viene a bien tomar en cuenta. En Marcos, el Señor decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Esto en el 4:30 al 32. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En Mateo 13:31 al 32 dice de la siguiente manera: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y en Lucas 13, 18 y 19 leo: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, con la peculiaridad que es narrada justamente después de haber sanado el Señor a una mujer encorvada que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, y esto lo hizo el día de reposo, lo cual causó la molestia de los principales del pueblo. Veamos esta parábola paso a paso para que podamos aprender de ella. Jesucristo, siempre siendo creativo, explica a sus oyentes temas muy complicados con palabras sumamente sencillas. Definitivamente el mejor maestro. Les está hablando de su reino, del reino que había sido profetizado por siglos en el Antiguo Testamento, el cual muchos sentían realmente cerca cuando veían las maravillas hechas por Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba preparando algo realmente grande, pero esperaban que este fuera un reino material, físico, que desplazara a los injustos romanos bajo cuyo dominio vivían. Él, conociendo los corazones de ellos, les decía de una y otra manera que su reino sería inmenso, que las promesas hechas a Abraham de cubrir la tierra con su descendencia y de ser incontables como las arenas del mar o las estrellas del cielo se estaban cumpliendo. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos para que ustedes comprendan? Les dice. Y obviamente para que nosotros, aunque sea con un poquito de explicación, podamos comprender. Es como el grano de mostaza. La mostaza era una planta muy común entre ellos. Seguramente cuando Jesús le relataba esta parábola, había frente a ellos una enorme plantación de arbustos amarillos de mostaza. Así que claramente ellos sabían de qué les estaba hablando. Al parecer, la mostaza gustaba mucho al Señor Jesús y le era apropiada para sus explicaciones. En otra ocasión les dijo: si tuvieres fe como del tamaño de un grano de mostaza. En Mateo 17:20. ¿Cuál es el origen de la mostaza? Se trata de una planta de origen mediterráneo, pero se puede encontrar alrededor del planeta, casi en cualquier zona. La mostaza es una planta anual del género Sinapis, perteneciente a la familia de las crucíferas, incluyendo las coles y los nabos. En la actualidad existen más de 40 especies distintas. La mayoría de las plantas tienen interés gastronómico y médico. Se pueden distinguir 4 variantes principales de la planta: la mostaza blanca, dulce, negra y la mostaza morena o parda. Lo primero que se debe aclarar es que el nombre de la mostaza se aplica tanto a la planta como a la semilla, al igual que a la salsa elaborada con las semillas de la planta, la cual se puede preparar de diversas formas. El nombre de mostaza fue utilizado por primera vez en Francia, posiblemente en el año 1220.
derivada de la palabra latina mustum. Son muchos los estudios que se han realizado para determinar el origen exacto de la mostaza. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido precisar cuándo ocurrió la primera cita de esta planta. Lo cierto es que la mostaza se viene empleando desde hace muchos años atrás. Incluso los griegos la solían utilizar como una planta para condimentar platos, y Pitágoras la recomendaba. Creía que ayudaba a mejorar la memoria y le daba ánimo. Por su parte, los romanos usaban la mostaza especialmente como una planta medicinal y era considerada para esa época como una excelente alternativa para enfrentar problemas relacionados con dolores de cabeza o problemas digestivos. También la utilizaban como condimento. Cuando hablamos de la mostaza, generalmente se hace referencia al condimento pastoso envasado y se refiere también a la pequeña semilla usada como especia en la gastronomía. Su nombre deriva de mustum ardens, que significa mosto ardiente. ¿Qué podemos rescatar de lo anterior y puede ser importante para nuestro entender? Se trata de una planta común al mundo entero. Su utilidad ha sido reconocida a lo largo de los años y en todas partes del mundo. Luego, la parábola continúa diciendo que cuando se siembra en tierra, las variantes son que un hombre tomó y sembró en su campo, que un hombre tomó y sembró en su huerto. La mostaza es muy útil, tanto para usos medicinales como gastronómicos, pero al Señor Jesucristo le interesa hacernos ver lo más importante de ella, que es su siembra. Si en algún momento se deja de plantar, lo lógico es que se ha de dejar de disfrutar de todos los beneficios de esta planta. Entonces, entendemos que lo más importante para disfrutar de sus beneficios es dedicarse a sembrar. Es justamente lo mismo que ha de pasar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a negar las maravillas que se gozan en su reino, pero nos es necesario plantar la semilla. Esto no se puede dejar de hacer. Es trascendental que haya tierra, y el mundo significa una enorme oportunidad. La tierra no nos hace falta para desarrollar esta labor. Luego debemos considerar la participación de un hombre. Esto requiere de la disposición de alguien, la preparación. La siembra no es algo que ocurre por accidente, debe ser un acto premeditado. Como en todas las siembras, se elige el campo, la semilla y el tiempo apropiado. El hombre prepara la tierra y con amor y muchas esperanzas realiza la siembra, esperando que la cosecha sea fructífera, generosa y de muy buena calidad. Luego se nos aclara que este hombre sembró en su campo o en su huerto. El pensamiento nos puede hacer diferenciar entre un enorme campo y un pequeño huerto, pero recordemos que en aquellos tiempos nadie sembraba con las limitaciones de espacio y pequeñas macetas que lo hacemos nosotras en la actualidad. En todo caso, lo que vamos a observar en estas líneas es que el hombre está sembrando en su propiedad, sea esta un lugar pequeño o un vasto terreno al aire libre. Era su propiedad. Tenía todos los derechos tanto de realizar la siembra como de cosechar el producto de aquel trabajo. La lectura continúa de la siguiente manera. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El fruto es una silicua que mide entre 20 y 45 milímetros, áspero en su parte inferior, con un pico en forma de espada. Las valvas tienen 3 nervaduras. La semilla es de color amarillo pardo y mide de 1.8 a 2.5 milímetros. Los muy acuciosos han notado que científicamente la semilla de mostaza no es la más pequeña del mundo. Es más, las orquídeas epífitas producen una semilla del tamaño de una mota de polvo. Son tan pequeñas que en una cápsula puede haber millones de ellas. Individualmente son invisibles al ojo humano. Estas son las más pequeñas existentes conocidas en la actualidad. Es muy probable que con los avances científicos próximamente se descubran algunas que desplacen a estas de su récord. Entonces, ¿qué sucede con las palabras de esta parábola? ¿El Señor Jesús mintió, exageró o no conocía a las orquídeas epífitas? En ninguna manera.
Para nada debemos pensar tal cosa. Primeramente, iremos a notar lo referente a la traducción. Pequeña proviene de micros, como microscópico, y se refiere a cosas pequeñas o más pequeñas que otras con las cuales se les compara. Se puede relacionar con estatura, edad o posición. Originalmente él dijo una semilla muy pequeña. La traducción dijo la más pequeña en comparación con otras y luego la más pequeña del mundo. El Señor estaba hablando a ellos, y aunque él, en su omnisapiencia, sí conocía las semillas de las orquídeas epífitas, hablarle de ellas era igual que hablar de las cosas sublimes del reino. Ni siquiera conocían las selvas tropicales en las cuales crecen estas orquídeas. Mucho menos podían saber, en su conocimiento empírico y coloquial, de la verdadera pequeñez de estas semillas. Tales plantas tampoco tienen para ellos ninguna función útil. Así que el Señor Jesús no se equivocó, ni mostró desconocer su reino, mucho menos quiso mentirles a ellos. Lo que él hizo fue explicarles de manera que pudieran entender. Lo que ellos conocían eran las plantas de mostaza, su semilla y la forma en las cuales se hacía la siembra. Y esto usó nuestro amante Señor para que para ellos fuera sencillo. Esta planta crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra y hacen su nido en sus ramas. Aunque técnicamente no es un árbol, a veces se le llama árbol de mostaza. Su altura oscila entre los 2 y 3 metros, pero bien puede llegar a medir hasta unos 5 metros. Aún así, no son árboles, en realidad son hortalizas, clasificadas por la botánica junto con el repollo, la coliflor y otras plantas por el estilo. Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertos o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente y que incluyen las verduras y las legumbres. Cuando buscamos ejemplos visuales de la parábola del grano de mostaza, se nos muestran unos árboles enormes, gigantes, pero apegándonos a la realidad, la verdad es que el Señor se refería a estos arbustos, que en algún momento pueden llegar a crecer tanto como hasta 5 metros. Estos arbustos son muy llamativos para las aves, que se pueden esconder fácilmente entre su frondoso ramaje, además de que les proporciona comida con sus semillitas, lo cual hace del árbol de mostaza un lugar en el que verdaderamente quieran estar. Esta parábola debe ser muy interesante para nosotras las mujeres, porque nos está llevando a lugares y situaciones que conocemos muy bien: huertos, cocina, recetas y medicinas naturales que tanto nos encantan. Pero la intención de nuestro amado Señor no era que nos quedemos solamente con lo pintoresco de sus narraciones. Sus palabras deben ser aplicadas a nuestra vida y crecimiento espiritual. Y lo haremos de la siguiente manera. En el Evangelio, la parábola del grano de mostaza nos es medicina ante las pretensiones de grandeza y poder. La semilla de la palabra es sencilla, humilde. Su fuerza está en su origen. Es la palabra de Dios que no falla, que asiste produciendo el crecimiento del reino de Dios de forma misteriosa pero eficaz. No vamos a entrar en supuestas dificultades, tales como suponer que cada rama es una división o denominación de la iglesia, y que, como algunos dicen, en el árbol caben todas, porque esto es una aberración contra natura. El Señor estaba hablando del producto que produce una pequeña semilla. En este caso, una semilla de mostaza ha de producir una pequeña planta, obviamente de mostaza, que ha de producir ramas y pequeñas semillas también de mostaza. Tampoco vamos a hablar de si las aves son buenas o malas. Son aves. Aves que quieren estar entre el ramaje del árbol, que hacen del arbolito su vivienda y su fuente de alimento. ¿Acaso los seres humanos necesitamos más que sustento y abrigo? Verdaderamente no.
Con esto deberíamos estar felices. Si el reino es el árbol de mostaza, Él nos provee de todo lo que necesitamos. A mí me gustan los grandes árboles, aquellos que son imponentes y majestuosos. El Señor Jesucristo bien pudo comparar su reino con uno esplendoroso, como lo hizo Nabucodonosor en Daniel 4, 10 al 12. Pero seamos sinceras, hasta el día de hoy el usar las plantas de mostaza como ejemplo de cómo ha de ser el reino fue la mejor elección. La mostaza era tan importante hace 2000 años y no lo ha dejado de ser para nada en la actualidad. Es una de las especies de mayor popularidad en el mundo. Y si comparamos nuestro entusiasmo por los enormes árboles, como el hiperión, una Sequoia serpemvirens de 115.55 metros de altura, localizada en el Parque Nacional Redwood al norte de California, Estados Unidos. El Helios de 114.58 metros. El Ícaro de 113.14. El Estratosfere gigante con 113.11 metros. Y finalmente el Fusión gigante con una altura de 112.71 metros. Encontramos que estos árboles son tan increíblemente majestuosos que son cercados y cuidados en forma tan extrema que ni su ubicación exacta está disponible para evitar el turismo y por lo tanto el daño a su hábitat. Aunque nos puedan gustar mucho, no podemos comparar su disponibilidad con la de una planta de mostaza. Quien quiera puede fácil y tranquilamente sembrar sus propias plantas de mostaza y gozar de sus frutos. La mostaza como especia se encuentra prácticamente en todas las casas del planeta. Cada ciudadano, en por lo menos una oportunidad, hemos tenido el gusto de probar un platillo preparado con la increíble mostaza. Y aún aquellos a los que no les parece la más agradable de las especies no pueden negar sus virtudes. Nos queda claro entonces, el poder del reino se encuentra en la naturaleza de su semilla. No se debe menospreciar su potencia por ver la pequeñez de la semilla. El Señor habló para aquellos a los que les parecía que su forma de hacer las cosas en el establecimiento del reino era pasiva y demasiado discreta. La forma en que una pequeña semilla puede cubrir el mundo entero y trascender por siglos manteniendo su misma esencia es lo que nos debe importar. Es muy reconfortante el pensar que somos las pequeñas aves disfrutando de los beneficios del abrigo y el alimento que nos proporciona un árbol que no sembramos. El hombre dueño del campo seleccionó la semilla e hizo todo por sembrar una planta que sabe que será usada por nosotros y que no podemos darle nada a cambio. Sin embargo, no le molesta, no nos echa lejos de su abrigo. Así de amoroso es nuestro Señor. A lo mejor esto quiso significar en Lucas al sanar a esa mujer desvalida, que no tenía ningún lugar al cual ir más que a la sombra de nuestro Señor. Y eso justamente es lo que el reino de nuestro Señor ha hecho. Todo empezó con una sencilla semilla, con un hombre que no significaba mayor oposición para los grandes de aquel tiempo, pero ha trascendido por siglos y ha alcanzado a casi toda la población de nuestro planeta. Qué maravilloso sería aceptar que así como la mostaza es necesaria para casi todas las cosas que cocinamos, el Evangelio es imprescindible en cada paso que damos en nuestra vida. Debemos estar muy agradecidas de que el Evangelio sea accesible a nosotras y no se nos niegue el contacto con él como se hace con esos grandes árboles de los cuales solo conocemos por historias de algunos que los vieron. El Evangelio y todo lo que él conlleva como nuestra salvación por la obediencia están a nuestro alcance en el momento que lo deseemos, tan fácil como un frasco de mostaza. Disfrutemos sus virtudes, queridas hermanas. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza como yo lo hice, recordando todas las recetas de comida en que he usado la mostaza, las combinaciones que con ella se pueden hacer e impresionándome por sus cualidades curativas, sanadoras. Esta fue la parábola de la semilla de mostaza, tan actual hace 2000 años como ahora mismo. Muchas bendiciones, amadas de Dios. Hasta pronto.